Las infecciones del sistema nervioso central, entre todas las diversas infecciones que afectan al cuerpo humano, son de las más complejas, debido a su gran morbilidad y mortalidad que representan los pacientes y que enfrentan al médico a un diagnóstico preciso y un tratamiento precoz. Esto con la finalidad de evitar todo lo que conlleva las infecciones. Pero para empezar, debemos conocer qué es lo que afectan este tipo de infecciones. Como sabemos, encefalitis se refiere a la inflamación del encéfalo. Esto puede ser por diversas causas, pero nosotros abordaremos lo que son por cuestiones bacterianas o infecciosas. Y en cuanto a las meningitis, estas son la inflamación de las meninges también por diversas causas, pero como saben, abordaremos lo que son los procesos bacterianos. Aunque el pronóstico de las infecciones del sistema nervioso central han mejorado conforme el paso del tiempo, hemos descubierto que el diagnóstico llega a ser poco preciso en algunas ocasiones y esto se refiere a ciertas limitaciones que tiene el médico. Pero bueno, para saber y entender un poco más de esto, debemos saber las causas de este tipo de infecciones. Para empezar, la causa principal es la inmunosupresión que llegan a tener algunos pacientes. Llámese en aquellos que tienen cáncer y que reciben, no como tal, el cáncer debilita la inmunosupresión, sino que el cáncer lo que hace es con las radioterapias y con las quimioterapias reduce lo que es el sistema inmune. Esto propicia a que algunos pacientes que reciben este tipo de tratamientos lleguen a tener algún tipo de estas infecciones en sistema nervioso central. También personas que padecen algún tipo de inmunosupresión, ya sea por el uso de corticosteroides en algunas infecciones autoinmunes, o también aquellos pacientes que tienen el virus de inmunodeficiencia humana. Otro factor que llega a afectar a las y que propicia lo que son las infecciones del sistema nervioso central es el uso indiscriminado de antimicrobianos o antibióticos. Esto propicia lo que es la resistencia de algunas bacterias y lo que llega a ser su propagación. Como sabemos, para que se llegue a infectar el sistema nervioso central es por varias vías, pero primero abordaremos la epidemiología y el impacto social que éstas tienen a lo largo de la historia. Abordando un poco de historia, en cuanto a epidemiología, el último brote o epidemia que se dio de meningitis bacteriana fue en el año de 1943 en un poblado de San Luis Potosí, en el cual se dieron 753 casos, de los cuales el 47% correspondió a niños. Y esto se dio debido a que se estaban llevando a cabo las construcciones en cuanto a lo que era el drenaje y diversas obras públicas. Esto propició lo que fue el hacinamiento, el polvo y que fueran propicias también otras infecciones primarias a la infección del sistema nervioso central. Y bueno, los brotes han ido en decremento a partir del año 2008 en México, en el cual se reportaban alrededor de 88 casos, y para el año 2010 se presentaban 42 casos. Esto fue una reducción casi del 50% en cuanto a lo que son algunas infecciones meningias bacterianas reportadas en México por diversos centros de salud. Pero bueno, ¿en qué estaciones del año o en qué meses del año se dan más lo que son las meningitis bacterianas? Estas se llegan a dar más en los cambios de estaciones, reportándose más incidencia en lo que es el mes de mayo y también teniendo incidencia en lo que es el mes de febrero y en el mes de diciembre, como lo muestra la gráfica arriba de mí. Estos datos se tienen debido a los casos reportados en diversas áreas del sector salud o instituciones públicas que se encargan de reportar este tipo de infecciones. Como vemos en la gráfica siguiente, el sector salud tiene un 68% de casos registrados, le sigue el IMSS con 11% y los demás llevan un porcentaje mucho menor. En cuanto a los agentes causales que causan las meningitis bacterianas, tenemos dependiendo del grupo de edad. En neonatos se da más por estreptococos del grupo B, Escherichia coli y Listeria monocytogenes. De ahí, en la etapa siguiente, le sigue lo que son Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae siendo las más comunes. Como veremos en la tabla que tengo a continuación, observamos que son en las etapas de la vida que están en los extremos que afectan más lo que son los primeros agentes causales que he mencionado, los streptococos del grupo B,
la Listeria monocytogenes y Escherichia coli, y siendo más común en los jóvenes y adultos, Neisseria meningitidis y Streptococcus pneumoniae. Como podemos observar, la vía de entrada de la mayoría de los agentes causales es por la vía respiratoria, siendo esta la más común debido a su gran proximidad que tienen en cuanto al encéfalo. La mayoría de estos agentes llegan a entrar por la vía respiratoria, invadiendo lo que son amígdalas, nasofaringe, orofaringe, y de ahí teniendo una transición hematógena y pudiendo atravesar la barrera hematoencefálica, logrando así colonizar lo que son las meninges, para ser específico, en subaracnoides. Cuando llegan a invadir en estos sitios es cuando se da la infección, y no importa si tiene un sistema de defensa, ya que este es muy escaso en esta área. También el sistema de complemento del líquido cefalorraquídeo llega a ser ineficaz y no puede combatir como tal la infección, por lo cual cualquier tipo de colonización, sea mínima, llega a viralizarse en todo lo que es el líquido cefalorraquídeo y llegando a afectar a lo que son las meninges y el encéfalo. Por esto tenemos que no importa si es una poca cepa de agentes infecciosos o una gran cepa, cuando llegan a atravesar la barrera hematoencefálica, que normalmente se da por una bacteriemia diseminada, estas llegan a colonizar fácilmente todo el encéfalo y las meninges. Como consecuencia, esto nos va a dar diferentes síntomas, como son la cefalea, la fiebre, escalofríos, alteraciones en la esfera mental y también meningismo, que llega a ser síntomas parecidos a la irritación de las meninges sin estas estar irritadas. Esto se llega a dar más en lo que es la encefalitis. Ahora bien, hablando de encefalitis, tenemos que los principales agentes causales van a ser virus, empezando por el virus del herpes simple. Este se llega a dar primero por una infección herpética que llega a diseminarse al encéfalo. También vamos a tener enfermedades diversas causadas por el togavirus, el flavivirus, que va a dar enfermedades raras conocidas como encefalitis del este o encefalitis del Nilo. Otro virus común que nos llega a dar encefalitis es el de la rabia. Este último se llega a dar por una infección que entra por una mordedura de algún animal infectado. Al igual que la mayoría de las encefalitis causadas por virus, llegan a ser por picaduras o mordeduras de algunos animales o vectores, ya sean mosquitos o garrapatas, siendo nada más el virus del herpes simple el que se transmite de humano a humano. Sin olvidarnos también del papovavirus. Estas encefalitis llegan a dar también cuadros clínicos muy diversos, y esto se da porque las infecciones llegan a ser focales en algunos momentos, dando algunos rasgos inespecíficos como pueden ser ataques epilépticos, algún ataque a algún nervio sensor o motor, a los pares craneales o algún otro involucrado en lo que es la médula ósea. Y las complicaciones de estas se llegan a dar más por un mal diagnóstico o por un mal manejo de la encefalitis en primer lugar, ya sea por claramente el estereotipo del médico que todo lo puede o por una falta de laboratorios en comunidades alejadas. Es por eso que este tipo de tratamientos, este tipo de diagnósticos se tienen que hacer en hospitales no especializados, pero que sí cuenten con los laboratorios y con los recursos necesarios para evitar que lleguen a una mortalidad incrementada o alguna morbilidad. Esto teniendo en cuenta que llegan a tener secuelas como pueden ser retraso mental, ataques epilépticos o alguna otra alteración en el encéfalo. Ahora bien, estas dos infecciones que hemos abordado se han dado de manera aguda. Abordando de manera crónica y subaguda, tenemos a las meningitis causadas por Mycobacterium tuberculosis, las causadas por neurosífilis, enfermedad de Lyme y por meningitis por hongos. Todas esas infecciones, más que ser procesos crónicos de una infección primaria, llegan a ser procesos crónicos de infecciones por inmunosupresión. Como ya habíamos hablado, todos estos tipos de habitantes que tienen algún tipo de inmunosupresión, ya sea por el virus de inmunodeficiencia humana
por algún tipo de tratamiento, ya sea contra cáncer o una enfermedad inmune, son más propensos a tener infecciones oportunistas, como es el caso de la tuberculosis, que siendo una infección que se adquiere por vía respiratoria, puede ser una bacteremia y puede difuminarse de manera hematógena, rompiendo de esta manera la barrera hematoencefálica, logrando así entrar a lo que son meninges y encéfalo y logrando la infección que va a continuación, como es la hidrocefalia. No se llegan a dar ataques súbitos, en cambio puede haber al principio un tipo de delirio o una pérdida en la esfera mental. En cuanto a la neurosífilis, esta llega a ser una afección crónica de una infección primaria maltratada o mal diagnosticada. Y bueno, en estos casos se llega a dar lo que es penicilina cristalínica y se sugiere que sea este tratamiento el único que se pueda hacer. En cuanto a pacientes que son sensibles o alérgicos a esta, en vez de recomendar algún otro tipo de medicamentos, se recomienda la desensibilización a la penicilina, ya que otros medicamentos o antibióticos llegan a tener poca penetrancia a lo que es el sistema nervioso central. En cuanto a infecciones crónicas por hongos, el quien se lleva las palmas es Candida albicans, y esto más en pacientes que ya tienen un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ya que estos hongos llegan a ser oportunistas cuando se tienen tratamientos con antibióticos o con algún tipo de tratamiento contra otras infecciones. Estos llegan a invadir cualquier tipo de tejido y normalmente se llega a invadir de manera en mucosas y así provocando una bacteremia a nivel sanguíneo. En cuanto a la enfermedad de Lyme, se llega a dar por lo que es el agente causal Borrelia burgdorferi. Se da la transmisión debido a un vector que es una garrapata de la familia de los ixodes. Esta infección se llega a dar, con la mordedura de la misma y llega a diseminar a lo que es meninge, dando signos específicos en lo que es el séptimo par craneal, ya que llega a ser afectado. También llega a afectar a algunos otros pares craneales como es el tercero, el cuarto y el quinto, ya que tienen una vía no en común, pero sí muy cercana. En cuanto al pronóstico de este tipo de meningitis, tiene mucho que ver el agente causal. En lo que es enfermedad de Lyme y neurosífilis, llegan a tener una pronta recuperación con el adecuado tratamiento. Pero bien, las infecciones causadas por Mycobacterium tuberculosis y por algunos hongos llegan a ser difíciles de tratar en personas con inmunosupresión y llegan a tener frecuentemente recidivas. En cuanto a pacientes con cáncer y que reciben algún tipo de quimioterapia o radioterapia, los pronósticos llegan a ser malos, ya que no pueden afrontar la infección por la inmunosupresión que están sufriendo. Para terminar y que tenga un énfasis en nuestra vida diaria, debemos saber qué tan costoso llega a ser una meningitis o una encefalitis en la vida diaria. En algunos países se llega a contar, como en Panamá y Estados Unidos, que el costo es de $4,000 a $5,000 anuales en el tratamiento y seguimiento de este tipo de pacientes. Y esto debido a diversos estudios para su diagnóstico y, incluyendo el tratamiento. En cuanto a los estudios, tenemos que para poder diagnosticar una de estas infecciones, llegan a hacer resonancias magnéticas y a veces resonancias magnéticas nucleares especializadas. Si no se cuenta con ese tipo de servicio, llegan a ser las tomografías axiales computarizadas. Y recordemos que estas no son de una única ocasión. Estas llegan a ser constantes para tener el seguimiento del mismo paciente. El tratamiento y su costo dependerá del agente causal que haya invadido algún tipo de zona a la que nos estamos refiriendo en cuanto sistema nervioso central. Y ahora bien, para reducir este tipo de costos, lo que ha hecho el sector salud es tener vacunas para diversos tipos de agentes causales en cuanto a meningitis. Si bien no se tiene vacunas para cada una de ellas, se tiene para las que representan una gran morbilidad y mortalidad, como es el meningococo y también algunos otros tipos de bacterias como es la Haemophilus influenza tipo B. Este tipo de vacunas se incluyen en el esquema de vacunación,
de cualquier